Uno de los grandes retos a la hora de imprimir es conseguir que las medidas de la pieza que nos piden sean exactas, o como poco, imperceptibles. Y no solo tienen que ser exactas, sino también visualmente atractivas y consistentes. Para este paso vamos a ajustar un parámetro importantísimo: los pasos por milímetro de los motores de extrusión y desplazamiento de los tres ejes. Podría decirse que los pasos del motor son la cantidad de movimiento que rota para empujar el filamento o las correas para generar desplazamiento lineal. Así que, mediante ensayo y error, vamos a ajustar en este vídeo esa cantidad de movimiento. Los motores PAP o paso a paso normalmente generan 200 pasos por vuelta, con un torque ampliamente variable, que se deben asociar a un desplazamiento en milímetros. Por suerte, existen infinidad de modelos según necesidades. Por tanto, es muy importante que previamente el resto de variables en cuanto a mecánica estén controladas con precisión, como el ajuste de excéntricas, correas y ejes. De no ser así, falsearán los resultados y los motores perderán pasos por el camino. Algo que crea frustración por no saber qué está pasando a pesar de aplicar los tests correctamente. Para ello os recomiendo echar un ojo a estos vídeos, en los cuales cambio varios elementos de la impresora y hablo de ajustes mecánicos y problemas que os podéis encontrar. Seguro que habéis hecho piezas que salieron mal, con huecos y fácilmente quebradizas. El origen podría ser, entre otros muchos, la mecánica del extrusor, obstrucción del nozzle o bien pérdidas o exceso de pasos del motor, que es donde nos vamos a centrar. El primer test es bastante rudimentario. No es el más preciso, pero sirve como toma de contacto con el concepto de pasos por milímetro y consiste en pedir a la máquina que extruya exactamente la medida que le pida desde la salida del extrusor. Esto lo ajustamos desde la pantalla en Prepare, Move Axis, Move Extruder hasta comprobar con el tacto que el filamento está nivelado con la salida del extrusor. Tener que hacer esto de forma táctil ya nos da una idea de la fiabilidad de la prueba, pero la contrastaremos más adelante con el próximo método. En la misma ventana de Move Axis, siempre con la boquilla precalentada, le pedimos que extruya 100 milímetros. Cuando cortemos la muestra, aseguraos que el corte sea lo más recto posible. Un corte oblicuo empeorará la fiabilidad. Sobre la malla en la alfombrilla ya se ve que no alcanza los 100 milímetros por bastante, pero vamos a ser más precisos con el calibre. Aquí confirmamos una pérdida de más de 2 milímetros, así que toca ajustar los pasos del motor del extrusor. De vuelta a la pantalla, en Control, Motion, Steps per Millimeter, vamos a aplicar esta fórmula. Medida esperada entre medida obtenida por los pasos por milímetro actuales. Recordad siempre guardar los cambios. Si no lo hacéis, la próxima vez que encendáis la impresora volverá a los valores anteriores. Con los nuevos pasos por milímetro actualizados volvemos a pedirle 100 milímetros y repetimos el proceso hasta encontrar los pasos que se ajustan a la medida que esperamos. Los problemas que encuentro es el mal gasto de filamentos si nos lleva demasiadas muestras conseguir el ajuste total. No obstante, estas muestras podéis guardarlas para otras finalidades. Además, cuando corto el filamento no puedo saber cuántas décimas puedo perder, falseando la prueba final. En mi caso, esta vez he necesitado 4 muestras hasta acertar con los pasos. Tened en cuenta que este proceso lo vais a tener que hacer cada cierto tiempo, así que variables como la gama y calidad de los materiales, así como el desgaste de estos, o incluso el clima de la región en que vivas, por su temperatura y humedad del ambiente, pueden influir en estas pequeñas variaciones de medidas. Por ejemplo, yo vivo en un clima atlántico, por lo que debo tener en cuenta las temperaturas suaves y humedad alta. Por eso no te recomiendo copiar los pasos por milímetro que ves en la pantalla, sino el proceso del test. El método más fiable que conozco es el cubo de flujo. Para obtenerlo, nos vamos a Cura y añadimos un cubo desde la pestaña Extensiones, Parts of Calibration. Si no encontramos esta extensión, la podéis encontrar en Marketplace, así como otros plugins de utilidad. En la base se mostrará un cubo macizo, al que modificaremos algunos parámetros.
Estos son dar 2 capas de grosor de pared, eliminar las capas superiores y poner un 0% de relleno. El flujo lo mantenemos al 100%. En la vista previa podemos ver las dos paredes que definen el perímetro del cubo. Si utilizamos una boquilla de 0,4, esas dos paredes deberían medir 0,8 milímetros. Es preferible utilizar 2 capas o más para observar también cómo se adhieren entre sí. El método en Prusa Slicer es parecido. Este cubo se encuentra en Ventana, Galería de formas. Le damos dimensiones de 20 x 20 x 20 milímetros para tener las mismas dimensiones que el de Cura. Y le damos las mismas propiedades de perímetros. Capas sólidas superiores y relleno. Así obtenemos exactamente el mismo cubo. Realmente no es necesario que el cubo sea de 2 centímetros. Se puede hacer más pequeño o también sin base. Lo que realmente nos interesa son las paredes. El primer cubo lo he impreso con los pasos del extrusor que obtuvimos mediante la prueba anterior, donde confirmamos que no fue nada preciso. Así que en la pantalla de la impresora tengo que resetear y empezar de nuevo. Mucho cuidado, porque se resetean todos los valores de fábrica. Yo tuve que volver a ajustar el Z-offset. Vuelvo a hacer otro cubo y saco nuevas medidas. Y aplicando la fórmula del método anterior que veis de nuevo en la pantalla, hago una media de los 4 lados para aproximarnos a la mejor medida que beneficie a todas las paredes. Como en el método anterior, vamos a seguir haciendo cubos y aproximando hasta ajustar los pasos del extrusor a la medida que buscamos. Yo lo conseguí al tercer intento y normalmente no necesitarás muchos más. Debemos, además, tener en cuenta márgenes de error tanto de la impresora como filamento por su expansión, como el propio calibre. Fijaos que el resultado de la fórmula nos obliga a hacer redondeos y la impresora solo nos permite introducir un decimal como cifra significativa, dificultando la precisión total. Si no recuerdo mal, la Ender 3 y Ender 3 Pro permiten poner más cifras significativas o más decimales. No olvidéis guardar siempre los resultados o habrá que volver a empezar de cero. Ahora que hemos ajustado el flujo, el último apartado lo dedicamos a clavar las dimensiones en los 3 ejes del espacio. En Cura añadimos un cubo de calibración de 20 milímetros de arista con una altura de capa de 0,2 milímetros, por ser un múltiplo de 20 para facilitar la medición. Mantenemos las dos paredes de grosor, pero el orden será del exterior al interior. Si hay una expansión de filamento, será preferible que lo haga hacia el interior, en este caso. Volvemos a activar las capas superiores para cerrar el techo y pondremos el relleno por defecto. El flujo seguirá al 100%. Yo no he encontrado ningún plugin para añadir piezas predefinidas en Prusa, así que exportamos el cubo en formato STL y en el laminador Prusa, donde añadimos antes el cubo, vamos a agregar a la lista nuestro archivo. Este aparecerá y se quedará permanentemente en la lista de formas. Ponemos los mismos parámetros que en Cura.
Aquí únicamente desactivamos el salto en Z, el cual se quedó activado cuando hice los carteles de Fallout. Es cierto que Prusa añade más funcionalidades al G-Code, pero también vemos que hay mayor gasto de material en este caso, y la prueba dura 6 minutos más. Decidme en los comentarios qué os parece este contraste entre laminadores. Una vez ajustados todos los parámetros, nos vamos a la impresora. Tomamos las medidas de las 3 dimensiones y vamos ajustando y aplicando la fórmula en cada una de estas dimensiones. La altura en el eje Z no me ha convencido, así que mantengo los pasos y observo cambios en el próximo cubo. Vuelvo a medir, ajusto los ejes X e Y y luego los pasos del eje Z, ahora que no hay tanta variación. En el último intento, las variaciones ya no son mayores a 0,2 milímetros, así que podemos dar la prueba por finalizada satisfactoriamente. Si tuviéramos que hacer una pieza de 20 centímetros, la variación sería de tan solo medio milímetro como máximo. Esta tolerancia sería más permisible en una figura, pero si nos piden una pieza funcional como un marco, una pieza con orificios de una métrica concreta o un pequeño engranaje, vamos a necesitar maximizar esta precisión si queremos ser competitivos. En este mundo, la gente de bien se diferencia por sus cubos de calibración. Como dije antes, estas pruebas habrá que hacerlas cada cierto tiempo, así que es importante mecanizarlo para que cada vez sean más rápidas y eficientes. Espero que esta pequeña guía te sirva y no dejes de marcarme un like y comentar tus dudas e impresiones. También os recomiendo que activéis la campanita al suscribiros para que os notifiquen cuando suba un nuevo vídeo. Os envío un saludo a todos y feliz impresión.